Ahí está. Y ahora de nuevo vamos a volver. Bien. El tema de hoy es un tema que tiene bastante relevancia. Es en parte la aplicación y en parte consecuencia de lo que son las nuevas tecnologías en cuanto a los avances del mejoramiento vegetal sobre los recursos genéticos o los recursos biológicos o los recursos, en realidad, de todo tipo de recursos que pueden ser tanto animal o vegetal. Nosotros vamos a hablar a lo largo, esperen que vamos a sacar esto. Ahí está. Vamos a hablar, esto no se puede, bueno, no sé, pero vamos a hablar de este señor que se llama Nicolás Vavilov, que fue el precursor de los recursos genéticos a nivel mundial. Nació ahí, como ven ustedes, en 1887 y murió en 1943, pero en realidad trabajó bastante específicamente en el área en la década de 1920 y 1930. Vamos a... Francisco, Sí, discúlpame, Sabrina, ¿cómo estás? ¿qué haces, Sabri? Sí, Me parece que no estás compartiendo pantalla. acá Sí, sí, dice, se ve. acá, Ah, sí, sí, acá dice compartiendo listo. pantalla. Sí, está Sí, la Bien, foto sí. de Babilón. ¿cómo? Listo, Que listo. está No, la no, foto. era yo que como, perdón, se me había solapado a mí el monitor, disculpas. Listo. Entonces, vamos a ver que así como Mendel fue el precursor de las leyes de la herencia, Nicolás Vavilov fue el precursor de la conservación de los recursos genéticos. Vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver nosotros a lo largo de esta charlita. Vamos a ver un poquito los antecedentes, algunos conceptos básicos que hacen a la conservación de la biodiversidad. Vamos a ver un poquito cómo fueron evolucionando estas especies cultivadas. Justamente vamos a hablar de los centros de orígenes. Los centros de orígenes fueron lugares donde se concentra la mayor diversidad biológica y fueron como detectados o propuestos por Bavilov. Y por último vamos a ver cómo se conservan los recursos genéticos en la actualidad. Esperen que me pongo el reloj para saber por dónde andamos. Bien, entonces, vamos a empezar. No, esto, dentro de los temas vamos a hablar de qué es la variabilidad genética, cómo se domesticaron las especies que hoy cultivamos, cuáles son los centros de origen y un poquito, muy poquito de la Revolución Verde. Y como les decía, vamos también a hablar un poquito de la conservación. Bien, como ustedes saben, las primeras habitantes de nuestra tierra eran cazadores-recolectores, es decir, no eran agricultores, sino que eran nómadas que iban de un lugar a otro y ellos sabían qué frutos y qué tenían que cosechar en cada lugar. Por supuesto también eran pescadores, pero no eran agricultores. Con el transcurrir del tiempo, estas poblaciones se fueron asentando en lugares en regiones templadas, con buena cantidad de precipitaciones, y a partir de ahí empezaron a seleccionar aquellas plantas que le daban sustento y comenzaron a lo que se conoció como la primera agricultura, los primeros pasos en la agricultura. Pero para cultivar una especie, primero hay que domesticarlas. Y acá quiero que participen, si es posible. A ver, les pido, y hoy a la mañana recé toda la mañana para que ustedes participen.
cuéntenme, ¿cuáles pueden ser las diferencias entre una planta doméstica, un cultivo, y una planta silvestre? Quizás lo hayamos, es un tema que lo doy bastante, y quizás lo haya dicho en algún momento. A ver, ¿alguien? La variabilidad entre especies, digamos. Bien, bien. En general los cultivos son homogéneos. Muy bien. Y las especies silvestres tienen una variedad genética muy importante. ¿Qué otra cosa les parece? Una mayor producción. ¿Cómo? Mayor La producción. variabilidad. Bien. Mayor tamaño de los órganos de interés. Muy bien. ¿Qué otra? Puede Vamos. ser la ¿Por rendimiento puede dehiscencia, ser? ¿Cómo? que cuando tenemos un cultivo, nosotros lo mejoramos genéticamente para que se quede la semilla, el grano adentro, y en cambio si lo tuviéramos Bien. silvestre, ¿Cómo? Bien, Marianito, bien. ¿Cómo se llama eso? Que la semilla se quede adentro. ¿Qué es eso? indehiscencia. Indehiscente. Una característica fundamental de los cultivos es la indehiscencia, porque las especies silvestres tienen que ser dehiscentes para expandir sus semillas y poder mantenerse año tras año. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante? A ver, ¿qué les parece? El ciclo tiene que ser corto, tiene que ser anual. Bien, también en el caso del maíz, el teosinte era el precursor del maíz, era una planta perenne, y el maíz cultivado pasó a ser una planta anual. Eso, bien. ¿Y qué más? Faltaría uno muy importante. La adaptación de las plantas a que sean más resistentes a los cambios de temperatura y que puedan ser más duraderas. Bien, bien. Sí, ellos fueron seleccionando, las plantas que eran más resistentes fueron quedando, las que no eran resistentes se eliminaron por selección natural directamente. Bien, a ver, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes se subieron a un naranjo amargo? ¿O conocen lo que es el naranjo amargo? ¿Han ido por una ciudad que tiene muchísimos naranjos amargos? Es Tandil. En las calles de Tandil, muchísimas calles tienen naranjo amargos como por estación. ¿Conocen cómo son los naranjos amargos? ¿Qué diferencia hay entre un naranjo amargo y un naranjo cultivado? ¿Qué diferencia hay entre un árbol cultivado y un árbol silvestre? Me imagino que está más adaptado, digamos, porque necesita Bien. competir. La Bien. rusticidad. ¿Cómo? va a ¿Cómo? tener La rusticidad. Bien, bien, muy bien. ¿Y qué otra cosa es importante que tenga el árbol? ¿Saben qué? Yo acá camino 50 metros y me meto en lo que sería un bosque acá, ¿no? Porque estoy muy pegadito. Y apenas me meto casi no puedo caminar por el bosque. ¿Por qué la será? defensa, las ¿Por? espinas. Con la defensa de la planta. Bien. ¿Y qué tienen las plantas? Porque hay animales también, Las muchos. espinas. Espinas, claro, bien, ahí llegamos casi. Miren, con todo lo que estuvimos hablando, va a estar en esta transparencia. Vamos a ver. A ver, les mentí, no en esta en la que viene. En esta era cómo se fueron domesticando, que los habitantes seleccionaban las plantas, las establecían cerca del hombre, seleccionaron por las características deseables, hoy ustedes hablaran mayor tamaño de fruto y esas cosas, y aprendieron a manejar el cultivo, cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, a qué distancias. Toda esa parte de domesticación apareció en el manejo que había que hacerle al cultivo. Pero ¿cuáles fueron los cambios que se produjeron de esa planta silvestre a la planta cultivada? El resultado fue supresión de mecanismos protectores.
Es decir, cuando uno va a un bosque aquí, enseguida ve los espinillos. Y los espinillos son árboles que tienen unas espinas impresionantes. ¿Y por qué? Y porque hay muchos animales. Hay lo que acá se llama sachacabra, que es como si fuera un Bambi, oscurito, pero de la misma, medio altito, y que le encanta comerse las hojas. Hay muchas cabras. Entonces, ¿qué hacen los árboles? ¿Qué hacen las plantas? Generan espinas para que no se coman sus hojas o sus frutos. Las espinas es un mecanismo protector de las plantas silvestres. Cuando se va siendo cultivada, el naranjo amargo mismo que yo hoy les estaba charlando, el naranjo amargo tiene unas espinas bárbaras que el naranjo dulce no las tiene. Otra cosa que no dijimos fue sustancias amargas. Cuando uno ve un cultivo de sorgo, el sorgo tiene taninos. El tanino es una sustancia marrón que hace que cuando el pájaro se va a comer la panoja del sorgo está muy expuesta, va a comer el grano, siente ese gusto amargo y no come. No come siempre y cuando no tenga mucho hambre, porque si tiene mucho hambre te lo come también. Pero la presencia de sustancias amargas es también una característica de las plantas silvestres y en algunos casos fue incorporada a las plantas cultivadas para poder protegerlos de los pájaros o de los cotorras, de las palomas. Reducción de la fertilidad en especies de reproducción sexual. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en ustedes que muchas especies, como los frutales, antes se reproducían por carozo. Uno sembraba un carozo de durazno y te salía una planta de durazno. Plantabas un carozo de ciruela y te parecía una planta de ciruelo. Cuando viene la domesticación, la especialización, las plantas frutales se reproducen todas asexualmente, es decir, son todas injertadas. Es un individuo que tiene dos partes, un pie y una copa. El pie generalmente proviene de semilla, en ciruelo mirabolano, y la planta aérea es una variedad comercial, es un clon, pero que generalmente fue seleccionado en alguna parte del mundo por sus características, por su tamaño, por su sabor, por su característica exterior. Entonces, hoy te podría decir que el 99,9% de las especies frutales se reproducen asexualmente. Y finalmente, lo que hoy algunos de ustedes decían, cambios a hábitos de ciclos anuales, en el caso del teosinte, que es el precursor del maíz, era perenne, pasa a ciclos anuales. Acá vamos a ver algunas fotitos, fíjense, esperen que yo voy a ir escribiendo en el PowerPoint. Lo que ven acá, a ver si me deja escribir. Ay, ¿cómo hago para cambiar? Ahí está, esperen que ahí está. Esta es un trigo ancestral y son los trigos modernos. Fíjense, estas son espigas compactas y este trigo tenía un pequeño raquis que se iba cortando y las semillas se dispersaban. A diferencia de estos trigos modernos, que son espigas cuyos granos están fuertemente unidos al raquis y si no hay una trilladora no se pueden sacar. Bien, evidentemente ha cambiado mucho todo lo que era la agricultura tradicional, lo que fue la agricultura en un principio de subsistencia, luego una agricultura con el uso de la fuerza de animales, bueyes, caballos, que hacían todo lo que es el proceso de labranza
y en algunos casos transporte de lo que se cosechaba, pero todo era a mano. No había tanto problema de la uniformidad del cultivo, porque se tardaba muchísimo en cosechar 1 hectárea. Estas fotos son fotos originales del INTA. Fíjense, acá se está trillando. Nosotros podemos ver las densidades de siembra eran muchísimo menores, y en este caso una segadora. Acá un disco, como eran un diente, una rastra de dientes tiradas por caballos, y acá una cosecha de maíz, se embolsaba, y esta persona lo tenía que llevar hacia la cabecera del lote, donde pasaba el carro, y lo llevaban hacia la desgranadora. Bueno, aquí una parva de trigo, el trigo se cortaba y se hacían estas parvas a la espera de que haya una trilladora disponible, trilladoras a vapor eran, ahora vamos a ver. ¿Ven? Acá, bueno, acá tenemos una zaranda, un tractor. Pero todo esto, en general, requería la siembra a mano y la cosecha a mano, con lo cual las variedades que fueran, cuanto más diversas eran mejor, porque uno iba cosechando lo que se iba madurando, con lo cual no era necesario esa homogeneidad. Y acá podemos ver en el caso del maíz antiguo, lo que es el maíz es una panoja, y acá el actual, que es una espiga dística. Esta espiga dística no se desgrana, y si no tenés una máquina está frito. Bien, una espiga de trigo. Esto es el trigo actual, aquí nosotros lo podemos ver. Y si comparamos con la... Opa, ¿qué pasó acá? No, a ver. Uy, me fui. Ahí está. No sé qué pasó. ¡Ay, Dios! A ver, seguimos. Ahí está. Esto es un maíz actual, en realidad es una presentación de un híbrido de maíz en Expo Agro. Por supuesto, la planta de maíz entera es la que está atrás. Acá se le corta la planta a la altura de la espiga y se saca la chala para que los productores puedan ver. Esto, lo que hoy les comentaba, es un cultivo de sorgo forrajero. Fíjense, las panojas están, los granos están al aire, y este color marrón se debe a los taninos. Taninos. En general hay sorgos que son blancos, que no tienen taninos. Bien. Vamos a ver un poquito la Revolución Verde. Arranca allá por la década del 60, a principios, fines del 60, del 70, y si nosotros vemos el rendimiento de trigo en quintales por hectárea, ve que pasamos de 12 quintales a 34 y pico. Ha habido, y si ustedes ven, el trigo sigue siendo una variedad. El trigo sigue siendo una variedad, es decir, una variedad que es una población homocigota homogénea. Y entonces, si acá no hubo híbridos, ¿qué pasó? Y lo que pasó aquí fue que en esta época se le incorpora el gen Norin. El gen Norin. Este gen lo incorpora
lo incorpora el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y lo incorporan nuestro amigo Morgan. Este Morgan luego gana el Premio Nobel de la Paz. Y él trabajaba para la Fundación Rockefeller, y lo que hace este gen Norin es el enanismo del trigo. ¿Y qué se logra con este enanismo del trigo? Lo que se logra es que teníamos un problema: el trigo, si el año era malo, rendía poco. Entonces, si el año era malo, el trigo rendía poco. Pero si el año era muy bueno, el trigo rendía poco. ¿Cómo me pueden explicar esto? Muy bueno, rinde poco; malo, rinde poco. ¿Qué puede pasar acá? ¿Qué les pasa? Mucha materia verde, puede ser. Claro, claro, exactamente. Lo que pasaba era que cuando el año era malo, no producía nada. Pero si el año era muy bueno, producía mucha materia verde y se volcaba. Crecía tanto, el tallo del trigo es muy finito, crecía tanto que se volcaba y la cosechadora no lo podía levantar. Entonces, cuando se incorpora el gen Norin, cuando Morgan incorpora, no, Borland, me equivoqué, chicos, Borland, no Morgan. Morgan era el que redescubre la ley de Mendel. Cuando Borland incorpora este gen, la planta, en vez de mantiene la longitud del entrenudo siempre constante, y hay un aumento en el tamaño de la espiga. Toda esa fertilidad va hacia los granos, aumenta muchísimo el rendimiento y mejoran muchísimo los rindes. Por supuesto, también hubo un cambio en el manejo, en lo que hace al sistema de siembra, herbicidas, etc. Bien, por otro lado también hubo cambios acá podemos ver Argentina y el mundo, lo que hace los rendimientos de maíz. Hoy estos rendimientos son mucho superiores, si bien esto es 2016, hoy estamos en 2020, los rendimientos están en 120 quintales por hectárea, más o menos. Aquí hay una cosa importante, que aparecen los híbridos. En esta zona empiezan los híbridos en Estados Unidos, y más o menos aquí, por aquí, yo empecé a trabajar en el 85 en la universidad, y empezaron los híbridos simples de Pioneer. En esta, pero Dios, aquí aparecen los híbridos simples, y eso hace un cambio también muy importante. Pero ¿qué pasa con estos híbridos y todo esto? Requieren que el cultivo sea homogéneo. ¿Por qué? Porque aparece el tractor y aparece la cosechadora. Entonces, ¿cómo es un híbrido, chicos, desde el punto de vista genético? ¿Cómo es un híbrido desde el punto de vista genético? ¿Cómo es? ¿Alguien? Chicos, lo vimos ayer. Heterocigota. ¿Cómo? Heterocigota. Es homogéneo, porque son todos iguales, heterocigota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan el AB o la grande A chica, la F1? Los híbridos simples no es ni más ni menos que la F1 mendeliana. Bien. Bueno, lo mismo pasa en soja, aumenta muchísimo, hoy estaríamos en más o menos unos 30 y pico de quintales a nivel mundial,
Acá tenemos Argentina y el mundo, los rendimientos en kilos. Bueno, acá una comparación entre lo que rinde el maíz, la soja y el trigo. Lo que pasa es que el maíz tiene altos costos de producción. Producción, rendimiento y superficie, bueno, rendimiento, producción y superficie. Y acá lo que yo le decía, que en una primera instancia todo era a fuerza de sangre, caballos, bueyes, y las primeras trilladoras a vapor, los primeros tractores, en este caso tractor de vapor, aquí la segadora a caballo, cortaban el trigo, luego estos paquetes se agarraban y se llevaban hasta las parvas, y cambia todo con la incorporación de los tractores, las sembradoras, las cosechadoras, y se aumenta muchísimo la superficie sembradas y cosechadas, pero también esto es siembra directa acá en la universidad, no, esto es siembra directa en Feriagro. Podemos ver que no hay movimiento de suelo, solamente en la pequeña línea del cultivo. Aumenta cada vez más la potencia de los tractores. Y bueno, esto es un lote de producción de híbridos, estos son los tractores que tenemos en nuestra universidad, ahora han cambiado un poquito. Y lo que le decía, luego de la trilla, tenían que venir, juntar ese trigo, llevarlo para hacer las parvas, que posteriormente venían las cosechadoras estacionarias. Todo cambió. Lo que antes se tardaba muchísimo, ahora no se tarda nada, pero fíjense en lo que es este trigo, es totalmente homogéneo, homocigota, es perfecto, todo en el mismo momento, todo en el mismo estadio. ¿Para qué? Para que la cosechadora pueda cosechar todo en un momento. Cada vez cosechadoras, esto es la rural, cada vez cosechadoras más grandes, con más volúmenes y mayor cantidad de hectáreas por día. Esto es Feriagro, lo mismo, cosechadoras inmensas, y todo ya no se mueve más por bolsa, sino todo es a granel. Bien, este es un cultivo de soja, Feriagro también, en estado vegetativo, y este es un mismo cultivo de soja pronto a cosecha. Fíjense en la homogeneidad, esto es maíz, esto es girasol, y todo. Esto es girasol a cosecha, cae la cabeza para que no se pudra. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito, tenemos unos 10 minutos más, vamos a hablar un poquito de Nicolás Vavilov. Vamos a ver qué hace Nicolás Vavilov. Vavilov empieza a recorrer Rusia, era ruso, y ve que hay una variabilidad genética muy grande en el cultivo de la papa. Entonces, empieza a recolectar distintas variedades de papa y va a crear el primer banco de germoplasma de papa. En la década del 20 y 30 ya se cansó de recorrer Rusia, la había recorrido toda, empieza a recorrer el mundo. Imagínense en la década del 20 y 30 salir a recorrer mundo, y recorrió casi todo el mundo, llegando de Estados Unidos hasta nuestro país. Hace unos años en una jornada de botánica mostraron una foto de Vavilov en la Universidad de La Plata. Y genera lo que se denominó centro de diversidad o centro de orígenes. ¿Qué dijo él? La tesis que tenía era que en un lugar donde una especie tenía la mayor variabilidad genética, ese era su centro de origen. ¿Y por qué decía eso? Porque si una especie tenía mucha variabilidad, quiere decir que había estado mucho tiempo y se habían producido muchísimas mutaciones, y eso hacía que había crecido la diversidad genética.
crea 12 centros en el mundo, que son estos que vemos acá. Ahí en nuestro país tenemos uno. Fundamentalmente cada uno de estos centros están relacionados con algún cultivo. Por supuesto, tenemos acá la parte de Perú, acá la parte de parte norte de nuestro país. Bueno, por supuesto, el Brasil con el Amazonas, y así distintas regiones y distintos centros de origen. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos que vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar qué es la biodiversidad, qué es la variación genética, cómo se manejan los recursos genéticos, qué es el germoplasma. Vamos a hablar un poquito de vulnerabilidad y erosión. Ustedes ya esto de erosión, se habla mucho de la erosión de los suelos, pero en este caso vamos a hablar de la erosión de los recursos genéticos, cómo se conservan, cuáles son sus formas, qué se conserva y qué son los bancos de germoplasma, y vamos a ver unas transparencias para ver un poquito cómo es el tema de la regeneración y hablar un poco de lo que habló ayer José sobre cómo se genera un lote aislado, qué características tiene que tener un lote aislado, y uno de los métodos de regeneración es justamente el lote. Bien, cuando hablamos de biodiversidad, es la sumatoria de la variación de genes, especies y ecosistemas. Fíjense que aquí no solo hablamos de la variación genética desde el punto de vista de alelos, sino que hablamos de la variación genética total, de genes, de especies, y a su vez esas especies en los ecosistemas. A lo largo del tiempo, y un poquito quizás antes, la FAO crea los primeros institutos sobre recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, eso que dice RFAA, recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y van apareciendo distintos institutos a lo largo del tiempo, pero tenemos que, fíjense en que allá en el 2007 aparece el mapa genético del maíz. Otra cosa importantísima debe ser dónde está el tema de, bueno, va cambiando, la FAO después actualiza el Plan de Acción Mundial en el 2011, el protocolo de Nagoya, lo vamos a ver qué características tiene, pero estoy buscando la reunión de Río, pero no la veo, vamos ahora a hablar de ella. Hubo dos puntos muy importantes a lo largo de la historia. La FAO le da mucha importancia a estos recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y se generan allá en 1992, a ver, esperen que quiero ver, espera, 1992, claro, acá está. Este es el Convenio de Diversidad Biológica, estaba acá, yo no me ubico, el Convenio de Diversidad Biológica. En realidad esto viene de mucho anterior, en el 1970 había arrancado, pero el Convenio de Diversidad Biológica es el puntapié inicial, se realizó en Río de Janeiro, y define los recursos genéticos como de origen vegetal, animal y microbiano, obtenga unidades funcionales de herencia o genes que presenten valor real o potencial. Esto también es un tema, lo vamos a ver, eso del potencial, y abarca tanto recursos naturales como domésticos. Hay una nueva visión sobre conservar la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes, una distribución justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de recursos genéticos y transferencia de tecnología para el desarrollo y conservación de los recursos genéticos. Lo que sucede aquí es que a partir de aquí es como que se restringe mucho. Hasta aquí no había habido, ¿cómo les puedo decir? No había habido
los países intercambiaban material genético, nadie te hacía problema. A partir de Río es esto que dice distribución justa y equitativa de beneficios. Cada uno empieza, y además define que cada país es dueño de sus recursos genéticos. El protocolo de Nagoya habla sobre el acceso a los recursos genéticos y vuelve a hablar de la participación justa y equitativa de los beneficios. Esto restringe muchísimo más el intercambio. Antes uno pedía a cualquier lado materiales genéticos para investigación y se los mandaban sin problema. Es más, al INTA le pedía, el INTA en realidad los bancos de germoplasma, vamos a ver, la función es proveer de recursos genéticos a las universidades, los institutos, y hoy hay que hacer cartas, esto, lo otro, y bueno, obligaciones concretas que deben asumir para asegurar el cumplimiento de las legislaciones, obligaciones a cumplir las condiciones de cooperación, y todas son restricciones al intercambio de la biodiversidad. Nuestro América, en realidad, nuestro continente, es el centro de origen del maíz y tiene una diversidad genética enorme, enorme. Todos estos maíces son míos, estos maíces estaban en la oficina. La diversidad genética no solo dentro de una especie, sino entre especies es enorme. Esto es fotos de Egipto, la variedad de productos y dentro de cada uno la diferencia. Estos son maíces nuestros. Este es un maíz que yo utilicé para mi tesis de maestría, este que está acá, el segundo. Bien. Aquí vemos lo que hablábamos hoy. Vamos a ver un poquito gráficos sobre la evolución de los cultivos. Ya lo habíamos visto. Y ya estamos en la etapa final, donde vamos a definir algunas cositas, como qué es la variación genética, capacidad de un organismo, población o especie de cambiar o variar su estructura hereditaria en relación con sus características, forma y naturaleza. Hay muchas definiciones, pero vamos a hablar de esta que es importante. Cuando hablamos de germoplasma, ¿alguno de ustedes, a ver, les pregunto y quiero muchas respuestas, ¿habló o sintió hablar de esto de germoplasma? ¿Qué es el germoplasma? Escucho, vamos. ¿Qué es el germoplasma? ¿Qué les parece? A ver, ¿nadie? Nadie habla nada. Bueno, tengo que seguir hablando yo entonces. Yo lo escuché, pero no tengo ni idea qué es. Bueno. Escucharlo escuché. El conjunto de genes que... Bien. Dice, acá dice que es la base física de la herencia que se transmite de una generación a otra a través de células reproductivas. Fíjense, base física es algo físico, no es algo abstracto. La base física de la herencia que se transmite de una generación a otra. La planta, ¿qué genera para poder transmitir sus caracteres de una generación a otra? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué les parece? ¿Qué genera la planta por sí? Semilla. Semilla. Claro, semilla. Entonces, la semilla es la base física de la herencia. Es el germoplasma. Pero, ojo, cuando hablamos de germoplasma lo asociamos a semilla. ¿Por qué? Porque la planta genera de por sí algo físico donde tiene su germen y su endosperma que le va a permitir sobrevivir, mantener su poder germinativo a lo largo de un tiempo para luego, en condiciones apropiadas, volver a germinar y dar descendencia. Entonces, otra definición se define como un individuo clon representativo de un tipo o especie, cultivo,
que sea posible de ser mantenido en un sistema de reproducción. Bien, pero no hace. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando viene la agricultura moderna, todas estas poblaciones que mantenían los agricultores, cada uno mantenía su semilla, cuando se hace tan grande las superficies, millones de hectáreas, miles de hectáreas donde se cultivaba un mismo cultivo, se cultiva en miles de hectáreas, se hace necesario, por un lado, apareció la tecnología del tractor, de la cosechadora, pero por otro lado no podíamos seguir usando esas variedades primitivas que eran altamente heterogéneas y altamente heterocigotas. Necesitábamos que cuando entraba la cosechadora todo esté en el mismo estadio, todo esté para cosechar, todo esté perfecto. Entonces, se van reemplazando todas estas variedades primitivas por variedades comerciales. ¿Y qué característica tienen las variedades comerciales? Por un lado, aumentan la productividad, pero por el otro lado, tienen que ser homogéneas. En algunos casos, homogéneas, homocigotas, como en el caso de las variedades, y en otros casos, homogéneas, heterocigotas, como en el caso de los híbridos. Bien, todo esto del cambio de variedades comerciales y híbridos por esas variedades autóctonas que mantenían los agricultores produjo lo que se denominó la erosión genética. ¿Y qué es la erosión genética? Es como si fuera la erosión del suelo, es la pérdida gradual y constante de los recursos genéticos. Toda esa variabilidad genética que teníamos se va perdiendo en manos de unas muy pocas compañías, cada vez menos, que manejan todas las semillas del mundo. No solamente las compañías del mundo, sino se ve que a nivel de que se creó la Tierra, había aproximadamente unas 4 millones de especies. De esas 4 millones de especies, solo 150 se cultivan en una importancia económica. Pero de esas 150, el mundo utiliza de manera intensiva solo 12. Fíjense, 12 variedades representan más del 90% de la alimentación humana. Pero de esas 12 hay muchísimas menos que representan casi el 50%. Fíjense, 250.000 especies vegetales conocidas por el hombre, de esas más de 30.000 son comestibles, tenemos unas 7.000 que se han utilizado en algún momento. Actualmente, como decíamos en la diapositiva anterior, se cultivan 120. 9 proporcionan el 75% de la energía de origen vegetal que se consume, pero solo 3, o yo diría 2, aportan el 50% de la alimentación humana. ¿Cuáles serían? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían esas 2 especies o 3 que aportan el 50%? ¿Trigo y soja? ¿Cómo? ¿Y el trigo? ¿Trigo y soja? Trigo, maíz, soja serían. A ver, por ahí viene trigo, maíz, soja. Ustedes están acá, pero piensen en el mundo. Arroz. Arroz. Genial, ahí estuvo. Bien, chicos, por eso les decía, piensen en el mundo, porque nosotros no consumimos casi arroz, es muy poco lo que consumimos comparado con otros países del mundo. Vamos a volver sobre este tema, vamos a volver. Sí, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Chicos, Sí, pregunten. que igual, ¿Cómo? por ejemplo, consumimos más arroz que soja. Bueno, soja no consumimos nada. Soja cero, 1% de lo que se produce, no sé, 2%, nada. A ver, nada
quizás en alimentos balanceados y en algunas cosas se pueden consumir alimentos balanceados para cerdos, para aves. ¿Cómo? Pero igual me parece que es el 5% de lo que se produce, es muy bajo el uso de la soja en nuestro país. Vamos a ver un poquito esto de la erosión genética, genera vulnerabilidad, genera un estado muy vulnerable del cultivo. Tenemos distintos ejemplos mundiales sobre vulnerabilidad. Uno de ellos fue Phylloxera vitifoliae, esto es 1860 en Francia. Phytophthora es un hongo que atacó el pie, hoy les decía, los frutales tienen un pie y una copa, y este hongo ataca los pies y produce una disminución del 33% de la producción de los viñedos de Francia, que en ese momento era el primer productor mundial de vino. Y bueno, ¿qué se tuvo que hacer? Se recurrió a un recurso genético que había en América. Se consiguió un pie americano que era resistente a este hongo, y entonces se reemplazó el pie, se injertó con las variedades que ustedes conocen, Malbec, Syrah y todas esas, se injertaron esos pies silvestres americanos y se usaron como pie, y se pudo salvar el problema de la Phylloxera. Pero peor, en realidad lo tenía que haber puesto antes, fue el de Phytophthora infectans, tizón tardío de la papa en Irlanda, 1830-1840. Esto causó hambruna y hubo migración de Irlanda fundamentalmente hasta Estados Unidos. La papa es un cultivo que se produce vegetativamente, es totalmente homogéneo, y este hongo atacó a la papa y destruyó los sembradíos por mucho tiempo. Bueno, Emetosporum maidis, aquí atacó, acá ustedes me dicen, bueno, pero en Estados Unidos hay muchos híbridos, ¿cómo puede ser? Bueno, pero se usaba como fuente de androsterilidad, un tema que vio ayer José, se usaba la línea Texas. Esta línea Texas, que se usaba en todos los híbridos de todas las compañías, se hizo susceptible a este Emetosporum, y lo que produjo fue ataque a distintos híbridos de distintas compañías. Finalmente, roya del trigo en México. El trigo también es una variedad homocigota homogénea. Muchas veces, yo me acuerdo que en nuestro país en la década del 80 se había sembrado el 75% de la superficie del trigo con Marco Juárez Cinta, una sola variedad homocigota homogénea, el 75%, por suerte no tuvimos ningún problema, pero es un riesgo muy grande. Bien, acá tenemos un poquito el tema de los alimentos, fíjense en necesidades totales de alimentos de origen vegetal. Tenemos que entre el trigo y el arroz tienen un 49%, el maíz aporta el 7%, y después ahí tenemos la papa, el sorgo, la batata, el azúcar, el aceite y otros. Pero trigo y arroz aportan el 49% de energía. Y tenemos que tener en cuenta que mucha de la energía, de la proteína que consumimos de origen animal, proviene fundamentalmente del trigo y la soja. Vemos acá un ejemplo. ¿Todos conocen a la yuca? ¿Qué es la yuca? La mandioca. La mandioca, claro. Vemos que el consumo de mandioca a nivel mundial aporta el 2%. Quizás ahora un poquito más, en estos últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la mandioca que no tiene el trigo, la cebada y la avena? ¿Qué característica tiene? No tiene gluten. Claro, no tiene gluten, el TAC, trigo, avena y cebada. La mandioca no tiene gluten, pero fíjense una cosa, si bien a nivel mundial aporta el 2%, en Sudáfrica, en África Central, aporta el 51% de la energía que se consume.
Como un producto que casi no tiene incidencia a nivel mundial es altamente incidente en otras partes del mundo. Bien, esto lo vamos a pasar. Esto también porque ya lo estuvieron viendo. Tipo de variedades, ¿no? ¿Qué conservamos? Bueno, ya vamos en las últimas etapas. ¿Qué conservamos? Habíamos hablado que conservamos germoplasma. Cuando hablamos de banco de germoplasma, ¿qué es un banco? ¿A qué se dedica un banco? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué guarda un banco? Durante un tiempo. ¿Cómo? Reservar y guardar las cosas por un tiempo. Claro, generalmente los bancos comerciales preservan y guardan para ellos, casi siempre, el dinero de la gente. Cuando hablamos de banco de germoplasma, es un lugar donde se guardan germoplasma. Y habíamos hablado que germoplasma es la base física de la herencia, y fundamentalmente yo diría que más del 95% de los bancos de germoplasma guardan semilla, que en realidad es el órgano que produce la planta para, como habíamos hablado, para dejar descendencia. Pero también se puede guardar polen, vamos a ver cómo se conserva el polen, embriones y yemas, bulbos. El tema de los bulbos y tubérculos es que tienen mucha humedad, y vamos a ver que la conservación a largo plazo está directamente relacionada con la humedad y con la temperatura. Y finalmente plantas enteras. Vamos a ver cómo se conservan estas plantas enteras. Bueno, esta es una fotito que es la misma definición que la otra, dice, pero aquí lo que estamos viendo es una semilla, base física de herencia que se transmite de una generación a otra a través de sus células reproductivas. Aquí vemos las células reproductivas, en este caso, esperen que me estoy equivocando, tenemos el germen, el embrión, y tenemos el endosperma. Entonces, la semilla es, no hay duda, la principal fuente de germoplasma. Bien, semillas, bueno, bulbos, tubérculos, estacan, polen, plantas enteras, lo mismo. Bien, vamos a pasar ahora, ya rápidamente, a ver cómo se conservan los recursos genéticos. En realidad, aquí me faltaba una transparencia que dice que la conservación hay dos grandes grupos, ex situ, in situ. ¿Qué significará esto? Ex situ, in situ. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué significará ex situ? ¿Cómo? No se guarda en el lugar de origen, digamos. Claro, fuera del lugar de origen. Y aquí in situ, en el lugar de origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dentro de los ex situ vamos a ver los bancos de germoplasma. Hay otros también lugares ex situ, lo vamos a ver ahora. Hay algunas. Y acá en bancos tenemos, bueno, ahí faltaba el título, ahí apareció. Hay dos tipos de bancos, los bancos base y los bancos activos. ¿Qué característica tiene la semilla para conservar su viabilidad? ¿Qué les parece? ¿Qué características tenemos que hacer para que esta semilla sea viable? En realidad, sea semilla, porque cuando pierde la viabilidad pasa a grano. La diferencia del grano es el grano de maíz. La semilla es lo que vamos a usar para sembrar. ¿Y cómo tenemos que hacer para que esa semilla conserve la viabilidad? ¿Cuánto dura la viabilidad de una semilla de maíz? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Depende cómo se la conserve. ¿Cuánto? Depende con cuánto se la conserve o en qué condiciones se la conserve, por así decirlo. Bueno, a ver, decime algunas condiciones, algo. ¿Qué te parece? Temperatura y humedad, una buena temperatura y humedad. Sí.
Y no sé cuánto, pero una buena temperatura y humedad, no sé, 30, no sé la temperatura, pero me parece Bueno, que yo les digo, a temperatura ambiente y a humedad ambiente, más o menos dura entre 3 y 5 años, siempre y cuando no te la coman los gorgojos, ¿estamos de acuerdo? Va a tener que ponerle una bolita de naftalina o agregarle algún insecticida, ray para polilla o algo, porque si no, de un año para el otro te la hacen, te la destruyen, digamos. Los bancos activos conservan por 10 años mínimo, y el banco base más de 30. Y entonces, ¿cómo hacemos? Para algo que dura 3 a 5 años, ¿dure 10 o dure 30? ¿Qué les parece a ustedes, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Bajo la temperatura para que disminuya el metabolismo? Bien, sos una genia. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Brisa. ¿Quién? Brisa, Brisa, vos sos mi ídola. Y yo no estoy escuchando a mis amigas del grupo mío allá, ¿eh? Falta No, Brenda. ¿Eh? Falta Brenda, digo. Sí, escuchen una cosa. Lo que hay que hacer es bajar la humedad y bajar la temperatura. La semilla tiene un metabolismo. Ese metabolismo está directamente relacionado con la humedad y con la temperatura. Entonces, si yo la tengo a temperatura ambiente, que es muy fluctuante, que evidentemente la planta tiene un proceso enzimático, el germen se va envejeciendo y va muriendo. Para poder conservarla a largo tiempo, tengo que trabajar sí o sí sobre la temperatura y la humedad. Bien, vamos a ver, vamos a seguir porque... Francisco, una pregunta, ya que estamos hablando de eso, ¿conoce algún banco de germoplasma acá en Argentina? ¿Hay alguno? ¿Y si es activo o base? Claro, ¿cómo no voy a conocer? Trabajé años y años para el Banco Activo de Germoplasma de Pergamino, regenerando poblaciones. Mi director de tesis fue el director del banco. Visité bancos en el exterior, como el Banco Internacional de la Papa en Perú, y cada vez que voy a algún lado trato de ir a los bancos a conocer, a ver. Yo tengo 33 años de profesión y me dediqué toda mi vida a esto, así que conozco algo. Conozco muchos bancos, el banco base. Hay un solo banco base en Argentina que está en el INTA Castelar, y conocí a la gente que lo manejaba por mucho tiempo. Ahora estoy medio alejado. Bien, chicos, pero vamos avanzando porque si no, la función de los bancos activos, esto lo vamos a pasar, después vamos a volver, porque vamos a hablar un poquito de... Bien, vamos a volver sobre los bancos de germoplasma, no se hagan problema, vamos a volver, me quedó media traspapelada esa. Vamos a hablar de la conservación in situ. ¿Qué les parece? ¿Cómo se pueden conservar in situ? ¿En qué lugares? ¿Cómo conservaríamos algo in situ? ¿Cómo lo harían? A ver, coméntenme. Vamos. Instalando un banco de reserva en el lugar de origen. No, eso. Banco de germoplasma es ex situ, dijimos. In situ. Habíamos hablado de semillas, un montón de cosas, y el último que decía, plantas enteras. Y cultivando. Cuando hablamos de biodiversidad, era gen, era especie, y hablamos de ecosistema. ¿Esto qué le está diciendo todo eso? Ecosistema, plantas enteras. Y si yo hablo de conservación in situ, ¿de qué estoy hablando en nuestro país? ¿Las reservas? Los parques nacionales. Ahí está, estaba haciendo, me parezco al gordo, ¿cómo se llama? Al que está el domingo. A los parques, a la nata, me faltaba.
nacionales. Estaba haciendo trampa, profe. Sí, Me faltaba una faltó letra. de todo. Bien, a los parques nacionales. En nuestro país, ahí que conservamos. Conservamos especies, conservamos genes y conservamos ecosistemas. La conservación in situ, acá están las fotitos, van a ver algunos parques nacionales, el Parque Nacional Lanín, Los Alerces, Iguazú, Talampaya. Todos estos son parques nacionales donde no solo se conservan las especies, los genes, sino también, en algunos casos ahora medio perturbados, los ecosistemas. Bien, otra cosa, conservación in situ, también aparecen la conservación que realizan los agricultores en su lugar de origen, en el lugar de origen. ¿Qué se hace? Los bancos de germoplasma dan las semillas y los agricultores mantienen esas poblaciones. Generalmente hay un intercambio, hay un convenio con el banco para que el agricultor de la quebrada de Humahuaca, de los lugares donde realmente hay una diversidad genética muy importante, los institutos de investigación dan a los agricultores para que ellos conserven y mantengan las variedades y poblaciones. Bien, dentro de los ex situ, ¿qué es esto? Bueno, acá yo puse todo lo que es, así que no tienen que adivinar nada. Este es el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Tais. Los jardines botánicos son también una fuente de conservación de diversidad genética de algunas especies. En algunos botánicos se conservan puntualmente algunas de alguna especie en particular y tienen todo un conjunto de diversidad genética sobre determinada especie, pero los jardines botánicos es en parte la conservación ex situ de las distintas especies. Y también, hoy ustedes me preguntaban, ¿dónde están los bancos de germoplasma? Bueno, el INTA tiene, me parece que 12 bancos de germoplasma distribuidos por todo el país. Este que están viendo en la foto es el banco de germoplasma, es el banco activo de germoplasma del INTA Pergamino, cuyo director por muchísimos años fue el ingeniero Marcelo Ferrer, con el cual tuvimos una relación muy importante porque yo le regeneraba a ellos poblaciones de maíz en el campo de nuestra universidad. Pero hay en Marco Juárez, hay en Salta, hay en todas partes donde haya una estación experimental del INTA, en general hay un banco de germoplasma. Esto se hizo, bueno, igual todo este edificio es enorme, se hizo por un subsidio del Banco Mundial, pero solamente una pequeña parte se utiliza, yo le diría que estas dos oficinas de acá arriba y un pequeño galpón que está atrás solo se utiliza para el banco de germoplasma. Bien, ¿qué conservamos? Habíamos hablado que conservamos semillas, también plántulas como cultivo in vitro. Bueno, acá estábamos hablando del banco de germoplasma de Pergamino. El tema es que nosotros tenemos que bajar la humedad del grano. El grano a temperatura ambiente tiene aproximadamente un 12% de humedad relativa. Para conservar, tengo que bajar esta humedad a 5% de humedad, al 5%. En cualquier banco, sea activo o base, la humedad de la semilla tiene que ser 5%. ¿Y qué temperatura? ¿Qué temperatura? La temperatura acá difiere si es un banco activo o es un banco base. El banco activo dijimos que conserva 10 años, el banco base más de 30 años. El activo tiene una temperatura
entre 5 y 0 grados centígrados. Y el base tiene una temperatura de menos 18 grados centígrados. Estas temperaturas no son ni más ni menos que la temperatura de una heladera con freezer. La heladera está entre 5 y 0 y el freezer está en menos 18. Entonces, a esta humedad del 5% y a estas temperaturas, las semillas, algunas semillas, se pueden conservar por muchísimo tiempo. Esto que veían acá es un deshumidificador, es como si fuera una cámara frigorífica, trabaja a 22% de humedad relativa del aire y 13% de temperatura, y lo que hace un intercambio el aire, pasa por un silicagel, lo seca, y la semilla va bajando la humedad del 12 al 5 en manera progresiva, tarda aproximadamente un mes. Bueno, vamos llegando, esto es la cámara. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Sí, ¿Le puedo Brenda. hacer una pregunta en cuanto a la relación, a la temperatura? Sí. ¿Las semillas no tienen una temperatura, digamos, crítica, que a partir de esa temperatura Sí, mueren? vamos a ver que hay dos tipos de semilla. Una semilla que es posible bajar la humedad del 5% y mantienen su viabilidad, y otra semilla que apenas baja la humedad se mueren, como las semillas tropicales o los citrus. ¿Por qué 5%? Porque el agua que está entre los espacios celulares es mínima y cuando vos la congelás no hay destrucción de tejido. Si vos congelarías al 12% de humedad, se destruye el tejido porque hay mucha agua dentro de los tejidos celulares. ¿Se entiende? Brenda, ¿o vuelvo a explicarlo? Sí, sí. Entonces, lo que hay que hacer primero es bajar la humedad y después bajamos la temperatura. Pero primero hay que llegar al 5% de humedad, tanto a largo plazo como a corto plazo. Bien, estos son unas cámaras modulares que hay en el INTA. Esto era el banco original de ese edificio que ustedes veían. Nunca funcionó muy mal, costo energético impresionante. Este es el banco base del INTA Castelar. Se le agregó, este tiene unos años, ahora hay muchos más árboles, se le agregó una zona. Este es el banco que conserva a largo plazo y es el único banco base que hay en el país. Bien, hoy les decía, hay dos tipos de semillas, las ortodoxas, se puede reducir la humedad por debajo del 10% y no pierden viabilidad, cereales y oleaginosas. Y las recalcitrantes no admiten reducción de humedad, apenas pierden la humedad, pierden viabilidad, como el coco, el cacao, todo lo que son los cultivos tropicales y los citrus. Así se guardan las semillas en los bancos de germoplasma. En una primera instancia se guardaban en latas, como si fueran latas de pintura, luego en frascos de vidrio, y por último, después se pasó a estos tarros plásticos, pero todos ocupan mucho lugar y si se caen, se rompen y hacen un desastre. Yo hace unos años empecé una investigación en la Universidad de Morón sobre conservación de trigo y triticales con este sistema. Lo abrimos después de unos 6 años, y anduvo perfecto, y ahora quiero, después de la cuarentena, les voy a contar cómo van a andar, porque vamos a hacer las pruebas. En este caso es el cereal, ahí está separado. Esto es sílica gel con un indicador, y tiene un tapón cerrado con silicona. Bien, no, esto no, ni les voy a... Bueno, una cosita que estábamos hablando un poquito, es qué pasa en los bancos cuando pierde viabilidad la semilla. Hay que regenerarla, hay que llevarla al campo y regenerarla. Si regeneramos trigo es fácil, hacemos un surquito, lo cosechamos y ya está, porque se autofecunda, ¿se entiende? Las autógamas, la regeneración es facilísimo. Uno va, siembra un surquito, lo cosecha y tiene 100% de viabilidad. El tema es en las alógamas, porque tenemos que regenerar 200 poblaciones, y si yo siembro 200 poblaciones de maíz, todas se van a cruzar y lo que va a salir es cualquier cosa. Entonces hay que aislar
cada población, y hay cuatro sistemas. Este fue el tema de mi tesis de maestría. Lote aislado, en cadena, planta a planta, se los voy a comentar rápidamente. El lote aislado, lo vamos a ver ahora. Hoy José hablaba, espera que a ver, espérenme en un segundo, por favor. Bueno, lo que él hablaba del aislamiento temporal. Se entiende que si uno siembra dos materiales de maíz cercanos, pero con una diferencia de un mes, el tema es que cuando uno florece, el otro está en estado vegetativo, y que cuando el otro va a florecer, este ya pasó la floración. Eso se llama aislamiento temporal. Se pueden sembrar dos poblaciones de maíz o de cualquier planta alógama cerca, pero con una distancia de tiempo de no menos de un mes. Entre un mes entre la que emerge el primer lote y la emergencia del segundo. Se llama aislamiento. Y el aislamiento espacial, que es el que hablaba José, él hablaba de 1000 metros, me parece. Nosotros, por algunos trabajos que hemos hecho y algunos trabajos que he visto, en general, experimentalmente trabajamos con 200 metros a igual fecha de siembra. Otro tipo de aislamiento, bueno, por tamaño, barreras naturales, islas de aislamiento. Esto que decía José, sembrar una población o una línea en el medio de un cultivo de soja. Eso se llama islas de aislamiento. Barreras naturales o artificiales a veces se siembran en invernáculos. Y aumento de tamaño, se aumenta el lote y se cosecha solo el centro. Bueno, invernáculo. Esto es lote aislado, entonces tenemos nuestro cultivo y lo importante es que en un radio de 200 metros no haya otro maíz sembrado en la misma fecha. No tiene que haber plantas de maíz que estén en la misma fecha de floración. En cadena, bueno, esto lo que se hace es agarrar el polen de una, llevarlo a la espiga y así se van haciendo. Y entonces se regenera la población, pero este es un método de bajo sobre. Planta a planta, lo que se hace es este polen a esta planta, pero si usáramos el polen no usamos la espiga, y si usamos la espiga no usamos el polen. Esto se llama planta a planta, es uno de los mejores métodos, pero el tema es que si tenemos 1000 plantas, a lo sumo vamos a tener 500 espigas. Tenemos siempre la mitad de las espigas que el número de plantas que tenemos en el cultivo. Y mezcla de polen, ¿en qué consiste? En juntar todo el polen y hacer las polinizaciones a mano. Juntamos todo el polen y luego llevamos este polen a cada una de las espigas. Bien, pasamos ya finalizando. A ver, esto es el Banco Internacional que yo les dije que había estado, el Banco Internacional de la Papa en Perú. Este es un banco de cultivo in vitro, este es un banco de forrajeras, cultivo in vitro, cultivo in vitro. Cultivo in vitro es poco importante, es muy caro, requiere mucho. Esto es el tema de también conservación de la diversidad. Otra cosa que tenemos es crioconservación, es conservación de granos de polen. Se conservan gametas a menos 198 grados en ultra freezer o nitrógeno líquido. Acá un termo, estos son INTA Castelar. Finalmente llegamos para terminar, a lo que es hoy el Banco Mundial de Semillas. Se encuentra en el Ártico, ahí está, en una islita. Salvar, Global Seed Value, Banco Global de Semillas. Ahí lo tenemos y vamos a ver, esto es ahora. Esto comenzó en marzo del 2007 y se terminó en febrero del 2008. La característica que tiene esto es que las temperaturas son extremadamente bajas durante todo el año. Se tuvo que trabajar en verano, van a ver ahora, esto es la entrada.
el banco está enclavado en la roca, enclavado en la montaña, en esta montaña. Esta es la entrada, estos son los túneles de entrada. Este es el túnel ese que se veía ahí de costadito. Este es el esquema, es un túnel que está profundizando en la roca, y hay 3 cámaras muy importantes que son las bóvedas y están las oficinas. Este es el túnel que veíamos de entrada. Esta es una foto más actual, aquel otro era en construcción, este ya está trabajando. Estas fueron las cámaras antes de la introducción de los materiales, hoy ya estas son las cámaras con los materiales. Vamos a ver algunos materiales que se han enviado. Estos son los materiales que estaba enviando el Embrapa, que es como el INTA de Brasil. Ven, todos los materiales van en estas cajas plásticas y a su vez esos materiales tienen etiquetas. Estos sobres son trilaminados, tienen papel, aluminio y polietileno, y cada etiqueta tiene un código de barra que identifica la procedencia y el origen. Bueno, aquí tenemos también, para que vean cómo es la nomenclatura, es todo se hace. Y estas son las bóvedas, esto fue antes de empezar, todavía estaba vacío. Cada una de las 3 bóvedas tiene esta estructura. Aquí ya empezó el invierno, habíamos hablado, se inauguró el 26 de febrero del 2008, habíamos dicho que comenzó en marzo del 2007 su construcción, y no sé qué diablo. Bueno, otra fotito, acá ingresando el material, y fíjense en lo que son las cámaras en invierno. Casi está todo congelado, no se puede ingresar, y aquí en otros bancos el frío se logra por máquinas frigoríficas con consumo energético. Acá por más que se corte la luz no hay problema. Este es un video, pero no sé si lo voy a poder pasar, después se los voy a ver, no sé si va a andar, porque a mí me andaba bastante lento. Vamos a hacer una cosa, va a estar lento, estaba lento cuando... Después se los dejo en la plataforma, el link, para que ustedes lo puedan, vamos a cerrar esto, donde diablos quedé. Bueno, acá terminamos. A ver. Bien. Bueno, chicos, esto no tiene nada. Ahí terminó. Dejo de compartir. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo voy a subir el PowerPoint y voy a subir también un libro que tengo hecho. Los que quieran comprarlo lo pueden comprar, y si no lo voy a subir en PDF a la plataforma. Así que, y lo importante de lo que estoy hablando, lo que se va a tomar es esto, ¿no? Que son los bancos, cómo se conservan y todo eso. Chicos, los dejo con Sabrina, y si hay tiempo después vuelvo yo hacia el final. Sabri, ¿está por acá? Espera que tengo que compartirla. Francisco, tenés que ponernos como confitrión. Sí, no puedo hacer todo junto. Ahí bueno, va. para que no te olvides. ¿Y Sabrina dónde estará? Tiene que parar la grabación, profe, también. Ahí la